Me gustaría preguntarte por todo esto, José, ¿qué consecuencias va a tener en Estados Unidos esta guerra, donde, por cierto, estamos viendo una guerra civil también en el seno de MAGA? Ayer vimos este mensaje brutal de Trump cargando contra Carlson, contra Alex Jones, contra Marjorie Taylor Greene. Estamos viendo, bueno, pues que esta guerra también está poniendo en jaque al propio Trump. Ha condenado, o sea, ha perdido buena parte del apoyo social que necesitaba para mantener su dominio en las cámaras y sobre todo entre la población, que es su sostén natural. Y evidentemente ha quedado en muy mala posición. Es normal que arremeta contra Tucker Carlson porque Carlson tiene un evidente tirón entre MAGA. Y los votantes de MAGA seguramente se queden en casa cuando toque votar en las midterms, con lo cual la situación de Trump es bastante patética. Y segundo, no olvidemos que acaba de perder una guerra. Que es que a veces nos olvidamos de que Estados Unidos ha perdido una guerra en el Golfo Pérsico y además de una manera muy contundente. Y que además, bueno, no le va a permitir imponer su voluntad y además, básicamente, se ha enajenado además a otro elemento fundamental de la arquitectura política de esa zona, que es Turquía. Es decir, ahora mismo el peligro de que todo el castillo de naipes americano en Oriente Medio se venga abajo es, pero tremendamente alto. Y bueno, digamos que China y Pakistán le han ofrecido una salida más o menos honorable a la catástrofe geopolítica que ha organizado allí. Ya veremos cómo se recupera la hegemonía americana, si es que se recupera alguna vez, en esa zona. Porque no creo yo que los estados del Golfo, después de cómo han quedado abandonados por los americanos, pues confíen mucho en su protección. A lo mejor prefieren la china o la rusa o incluso la iraní en algún caso frente a la tremenda ineficacia de Estados Unidos. Recordemos que los Emiratos Árabes, Qatar y Bahrein y Kuwait han sido entregados a los ataques iraníes. América no ha hecho nada por ellos. Entonces, bueno, pues me imagino que esta gente tomará nota. Si es que sus estados sobreviven a los posibles movimientos sociales que haya en esa zona en los próximos meses y años. Por lo tanto, Trump, vamos a ver, cuando pierdes una guerra, pues evidentemente pierdes sostenes exteriores e interiores. Y en el tema de su propia gente, pues vamos a ver, ha quedado como un dirigente que ha incumplido la promesa fundamental, que era no tener aventuras exteriores. O sea, la gente que votaba MAGA, o que forma el movimiento MAGA, se atenía al discurso jeffersoniano de una América encerrada en sí misma, que viva en su propio medio, sin meterse en las aventuras exteriores de europeos y demás adláteres, ¿no? Que eso también estaba en el testamento de George Washington. Y bueno, ha hecho justo todo lo contrario de lo que esa gente piensa que hay que hacer. El tradicional aislacionismo americano. Él ha llegado al poder en buena medida gracias al aislacionismo y en menudo lío les ha metido. Y nos ha metido a todos. Entonces, es normal que esté en esa situación. Pues Rafael, esto mismo te quiero preguntar, ¿qué coste va a tener para Donald Trump? Ya ha tenido un coste también para su ejército, hemos visto esta sacudida en el Pentágono con más de 12 altos cargos militares que han sido despedidos, con el propio Hegseth que, bueno, parece que tiene en peligro su puesto, con Vance y con Rubio que, bueno, tampoco parecen haber estado muy a favor de esta guerra y sobre todo, bueno, pues con un Netanyahu al que algunos incluso dicen que hay que prohibirle que entre a la Casa Blanca. Sí, bueno, muchos de esos personajes apoyaron a Donald Trump porque tal vez había algún potencial en este personaje como alguien más o menos desde fuera de la política tradicional de Estados Unidos y que tal vez pudiera traer algo nuevo para esa política de Estados Unidos. Pero ahora se ve en verdad que Trump sacrificó a todo para básicamente defender a Israel, porque es importante recordar que ese conflicto en Medio Oriente no atendía cualquier interés geopolítico, económico, estratégico de Estados Unidos. No había nada allá a ser conquistado por Estados Unidos. En verdad, el mejor para Estados Unidos, incluso desde la perspectiva, por ejemplo, del petróleo, etcétera, era intentar mantener la estabilidad
en la región e intentar que sus empresas pudieran, por ejemplo, ingresar en Irán a través de la retirada de sanciones, etc. Entonces, desde una perspectiva material, no hacía cualquier sentido. Esa fue una guerra por Israel, fue una guerra construida por Israel. Eso se queda muy claro incluso cuando los representantes diplomáticos de Estados Unidos son, bueno, dos judíos sionistas muy conectados al Estado de Israel, Jared Kushner y Steve Witkoff. Kushner incluso, que cuando Netanyahu viaja a Estados Unidos, se queda en la casa de Jared Kushner. Entonces son personajes que están allá controlando la política externa de Estados Unidos en el Medio Oriente, pero que tienen como principal preocupación no Estados Unidos y sus intereses y su soberanía, pero los intereses y soberanía del Estado de Israel, la posibilidad de que Israel conquiste la hegemonía en el Medio Oriente. Es básicamente eso. Y por eso es muy natural que personajes como Tucker Carlson, Candace Owens, Alex Jones y otros, Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene, promocionen esa rebelión, por así decir, contra el liderazgo político de Donald Trump. Incluso eso presenta la posibilidad de que el trumpismo pueda morir en cuanto fuerza política y ser sustituido por otra forma o por otra expresión de ese populismo que está se popularizando en el Partido Republicano, incluso a través de esos otros personajes, como el mismo Tucker Carlson, que algunas personas piden que intente disputar cargos políticos en el futuro, Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene y algunos otros personajes. Es muy claro que el Partido Republicano va a ser destrozado en las midterms. Ya hay varias indicaciones de eso. Es probable incluso que J.D. Vance no quiera participar en las próximas elecciones presidenciales porque probablemente va a perder a causa de Trump, no solo a causa de esa guerra contra Irán, pero porque no supo conducir la política de aranceles. No es que políticas de aranceles no funcionan, funcionan si sabes cómo conducirlas. Pero Trump no supo hacerlo. El combate a la inmigración en masa fue un desastre también. Incluso parece que está volviendo hacia atrás, volviendo a construir caminos para facilitar la inmigración en defensa del interés de las big techs y de las empresas de tecnología que quieren más indianos, etc. Entonces, en todos los campos, incluso principalmente para los sectores de su propio partido, y no el Partido Republicano tradicional, pero ese nuevo Partido Republicano de Trump, fue un desastre y esa fue tal vez la muerte política de Donald Trump. ¿Sí? No es solo que, bueno, no conseguiría disputar las próximas elecciones, mismo que si eso fuera posible desde una perspectiva jurídica, pero que mismo en cuanto personaje capaz de movilizar toda esa masa de la población de la Deep America para el objetivo de enfrentar un establishment, eso perdió toda la credibilidad. Mismo dentro, y especialmente en la juventud del Partido Republicano, que hoy día, por ejemplo, es mucho más sionista que en varias generaciones atrás. Entonces, no me parece que fue una jugada inteligente de la parte de Donald Trump. Da razón incluso a los conspiracionistas que dicen que esa guerra, entre otros motivos, tal vez fuera una distracción en relación al caso Epstein, que incluso ya fue olvidado para todos los hechos. Entonces, bueno, es una victoria de Irán en el sentido geopolítico, pero también es un grande fracaso, una grande pérdida para Donald Trump personalmente. Plantear si estamos o no ante un error histórico, qué coste va a tener para el ejército de Estados Unidos, para la propia hegemonía de Estados Unidos, que ya estaba en jaque, ¿no? Sobre todo por el auge de China y que, bueno, pues ahora también está poniendo en entredicho a su propio gabinete, ¿no? A su propio movimiento MAGA. ¿Crees que estamos ante un antes y un después? ¿Crees que estamos ante el final político, la muerte política, ¿no? Como decía Rafael, de Donald Trump? Sí,
Sí, yo creo que si no estamos, la muerte política de Trump, bueno, estamos presenciando su agonía. Evidentemente ha habido, no sé si un error de cálculo, ese es mi gran duda, y eso es lo que me gustaría que se profundicen en los debates, ¿no? Porque primero hemos visto que Trump en realidad es un emergente montado sobre una corriente previa, o sea, lo que era MAGA, las raíces de MAGA, las podemos proyectar prácticamente a la fundación de los Estados Unidos, esa idea de un Estados Unidos aislacionista, protector de su mercado interno, opuesto al globalismo. Es bastante lejano y creo que encontró en Trump una figura de llegar al poder, que lo permitía llegar al poder. Esta situación, bueno, evidentemente se condujo a una ruptura porque quedó algo pendiente en el medio, que es esta cuestión del sionismo. En MAGA venían advirtiendo sobre la posibilidad de que para Trump no era American First, sino Israel First, y esto era, yo creo que la base del problema, del germen que estaba anidando, y que de alguna manera creo que también nos lleva a esa discusión de quién domina a quién. Mucho se ha discutido sobre si Estados Unidos utiliza como una especie de portaaviones a Israel para dominar la región, o si en realidad la política exterior de Estados Unidos responde a los intereses de Israel. Creo que tomar las medidas que tomó Trump, haciendo básicamente capotar todo su proyecto político, que ha quedado absolutamente desnaturalizado, desdibujado, la política de aranceles, la política de protección, de erradicar empresas en los Estados Unidos, de salir de los conflictos internacionales. Toda esta política ha quedado en duda a partir de esta desastrosa gestión en esta guerra, que solo responde a un interés, al interés precisamente de Israel. El AIPAC se jacta de tener cerca del 95% de los congresistas bajo su influencia, dada su capacidad de presión, colaboración y demás, y esto demuestra que en realidad Trump ha cedido en una política básica que significa su propia inmolación, pero no es solo Trump, el problema es que la clase política de Estados Unidos está absolutamente bajo control del Estado de Israel, como lo estamos viendo, del sionismo particularmente. Y esto lo ha conducido a un desastre. Entonces, de ahora en más, creo que la suerte de Trump ya está echada, es muy difícil que pueda revertir esta situación y probablemente arrastre a este sector de MAGA que no va a estar, calculo yo, en condiciones de enfrentar a los demócratas en las próximas elecciones, lo cual creo que lleva al mundo a una situación bastante complicada, porque ya sabíamos cuál era la política de Biden de enfrentamiento con Rusia. Bueno, llegar al poder este mismo grupo luego del fracaso de Trump no es un buen augurio hacia futuro. Bueno, pues pendientes de Trump y de la guerra en Irán, de las consecuencias que esto tenga ya no solo para Estados Unidos, sino también para todo el mundo, me gustaría preguntaros también por las consecuencias que esto vaya a tener para la OTAN. Hemos visto en los últimos días, en las últimas horas, a Mark Rutte, al secretario general, que dice que la OTAN no está obsoleta. Se habla en las últimas horas, sobre todo, de que esta guerra en Irán, estos mensajes, estos ultimátums de Donald Trump están creando nuevas confrontaciones, sobre todo con los países del este, con Polonia y los bálticos, que están indignados con Francia, con Italia, pero sobre todo con España. José, me gustaría preguntarte por esto, hablando de las derivadas, hablando de las consecuencias de esta guerra, ¿hasta qué punto esto va a ser un punto de inflexión para la OTAN? En primer lugar, hay que señalar unas pequeñas puntualizaciones legales. Irán y el Golfo Pérsico no están dentro del artículo 5 de la OTAN, es decir, ahí no hay ningún país miembro de la alianza, no hay nada de la alianza en juego en el Golfo Pérsico. Por lo tanto, si en caso de un ataque a un país miembro, los países de la OTAN se lo pueden pensar, en el caso de que encima la OTAN o un país primordial de la OTAN ataca a un país que no es miembro, pues nosotros no tenemos por qué meternos en una guerra de agresión. O sea, legalmente está justificado por el propio Tratado del Atlántico Norte, además que no es una zona que entre dentro de la influencia del Atlántico Norte. En fin,
Y luego no hay que olvidar también otro tema que ya sé que la gente se reirá, porque en fin, estas cosas ya son como clamar en el desierto, pero la Carta de la ONU, en el artículo 39, prohíbe las guerras de agresión. Y la resolución, creo que es la 3314, tiene un largo articulado dedicado precisamente a impedir este tipo de guerras. Es decir, los socios de la OTAN están perfectamente legitimados a no meterse en este jardín, pero legalmente. O sea, que es por simple cumplimiento de la ley internacional y del propio Tratado del Atlántico Norte. Formar parte de un tratado defensivo no significa que los miembros de esa alianza se metan en las aventuras militaristas y agresivas de su socio principal, ni muchísimo menos. Y luego, vamos a ver, esto ha sido una agresión contra toda la legislación internacional. Pero además hecha de una manera tan salvaje y tan abierta que yo creo que todavía nos quedamos un poco sorprendidos al ver con qué salvajismo y con qué barbarie se han desempeñado los atacantes de Irán. Pasando a otro tema, la OTAN va a seguir porque Estados Unidos tiene ahí un coto privado al que no va a renunciar. Y bueno, no olvidemos que la OTAN tiene dos dirigentes. Uno es el dirigente político, que siempre es un europeo y cuyo poder es básicamente de relaciones públicas. Y en este caso, bueno, pues casi de bufón de la corte de Donald Trump. Pero el poder efectivo, el poder militar, lo tiene siempre un general americano, un general de Estados Unidos, que es el que de verdad manda. No olvidemos que el tema fundamental en la OTAN no es el político, es el militar. Y evidentemente no creo que se ocurra ni al Trump más loco irse de la OTAN cuando la OTAN está a su servicio. Y cuando los países de la OTAN han demostrado, salvo España, Italia y Francia, un servilismo absolutamente, bueno, no sé, yo es que no creo que exista ningún esclavo en la mayor fantasía oriental que sea del servilismo que tienen los países europeos frente a la OTAN. O sea, son esclavos ejemplares. Y de hecho, al más ejemplar de los esclavos, que es Dinamarca, le quieren quitar Groenlandia. O sea, que imaginémonos las ventajas que tiene la sumisión. Por fortuna, algunos países todavía conservan un poquito de cabeza y se dan cuenta de algo que, bueno, ya lo señaló Kissinger hace muchos años, que es muy peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero es mucho más peligroso ser su amigo. Veamos cómo han quedado los países del Golfo. Entregados, Kuwait, Bahrein, etcétera, entregados completamente a Estados Unidos, que le han permitido tener bases, que le han permitido, bueno, meterse en todos sus negocios. ¿Cómo están ahora? O sea, ¿qué país se puede fiar de Estados Unidos, que es especialista en dejar tirados a sus socios? ¿Qué es lo que hicieron con la China nacionalista? ¿Qué es lo que han hecho con Vietnam del Sur? Pues ahora les atacan a los estados del Golfo. Y bueno, la OTAN es simplemente el verdadero patio trasero de Estados Unidos, porque la OTAN está compuesta de estados que ya no son independientes o son semi-independientes, porque la Unión Europea, que es el otro brazo político-económico del poder americano, les ha suprimido cualquier veleidad de independencia. Recordemos que la única garantía que tiene Europa para la independencia es la energía barata. Y la energía barata nos la daba Rusia, de la que nos hemos cortado los brazos con toda la energía con Rusia. Y si encima tenemos problemas en el Golfo Pérsico, pues ya veremos qué pasa con Europa. Está absolutamente condenada gracias a las políticas tan acertadas de estos señores de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues yo creo que el sentido común exige no embarcarse en eso. Y es lo que han hecho los países europeos. Además, no olvidemos, la guerra se ha perdido. Y todo el mundo sabía, se ha advertido por activa y por pasiva de que esa guerra no se podía ganar. Se han metido en ella a lo loco y ahí van a salir a lo loco. Pero bueno, yo creo que basta con ver quién es el secretario de la guerra de Estados Unidos para entender que esas cosas con esa gente no pueden salir muy bien. Ya sé que es un tema un poco de prejuicios visuales, pero yo recomiendo a nuestros espectadores que se fijen en Peter Hegseth. ¿Qué puede salir mal? Bueno, pues precisamente pendientes de Hegseth y de Estados Unidos, de esta guerra en Irán, vamos con noticias de última hora, informaciones de la CNN que apuntan a que Trump mantuvo una tensa conversación telefónica con Netanyahu antes de que Israel anunciara que iba a celebrar
estas conversaciones con el Líbano. En este contexto, el presidente de Estados Unidos está lanzando nuevos mensajes en Truth Social, en este caso haciendo un poco de promoción. Dice que Palantir Technologies ha demostrado tener excelentes capacidades, equipos para la guerra, dice Trump. Pregúntele a nuestros enemigos. Ese mensaje, como decimos, que publica en estos momentos en Truth Social. Mientras tanto, con el foco puesto en Islamabad, les contamos que expertos del Consejo de Seguridad Nacional, del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa forman parte de la delegación de Estados Unidos en Islamabad. Es lo que está informando en estos momentos la CBS. En este contexto se habla, bueno, pues de nuevo, de una llamada tensa entre Trump y Netanyahu, sobre todo en lo que concierne al Líbano, en, bueno, pues un episodio más de este amor-odio, más bien amor, entre Estados Unidos e Israel, más bien entre Trump y Netanyahu. Pendientes de las últimas horas, Rafael, te quiero preguntar esto mismo. Si hablamos de amor con Netanyahu, con la OTAN, más bien podemos empezar a hablar incluso de odio. Te quiero preguntar, bueno, pues qué consecuencias crees que va a tener para la Alianza Atlántica esta guerra en Irán y sobre todo, bueno, pues el hecho de que le hayan dicho no a Donald Trump, algo a lo que de por sí no está acostumbrado, pero claro, con Europa mucho menos. Sí, bueno, ahora se habla bastante sobre la posibilidad de que Trump iba a querer salir de la OTAN o sacar tropas de Europa. Yo soy un poco escéptico sobre eso porque ese es un tipo de discurso que ya existía en el primer mandato de Trump. Y la realidad es que para Estados Unidos como un todo es muy interesante mantener su presencia en OTAN y mantener sus bases y militares en el territorio europeo, porque así se garantiza que Europa no pueda cambiarse en un polo geopolítico autónomo y también que no van a tener la libertad de, por ejemplo, restaurar sus relaciones con Rusia. La OTAN fue creada para mantener Rusia fuera, los alemanes principalmente, pero los europeos en general abajo y Estados Unidos dentro. Entonces, aunque haya todos esos discursos de Donald Trump contra los aliados europeos, etcétera, por supuesto que Estados Unidos va a mantenerse en OTAN y va a mantener sus tropas y bases en los territorios europeos. Lo que puede pasar es que intente forzar a que los europeos inviertan más de sus orzamentos en el sector militar, en contribuir a OTAN o algo en ese sentido. No me parece que Trump ordenaría la salida de Estados Unidos de OTAN o cualquier cosa en ese sentido. Ahora, aún así, lo que puede pasar es en el sentido contrario, que hay algún tipo de cambio de posición por parte de liderazgos europeos. No necesariamente liderazgos que están en el poder, pero ya vimos, por ejemplo, como en Alemania, uno de los liderazgos de AfD, Tino Kruppala, defendió la expulsión de Estados Unidos y de sus bases del territorio alemán. Y lo interesante es que luego, después de ese discurso, en las encuestas en Alemania, AfD volvió a crecer, estaba más o menos estancado y volvió a crecer, creció 2 o 3 puntos percentuales después que empezaron a asumir un discurso un poco más osado en relación a Estados Unidos. Entonces, así como puede haber, porque por ejemplo, hay liderazgos como Meloni que son, aunque sean atlantistas pragmáticos, en el sentido de que parece que están con el equipo que está ganando el partido. Entonces, hay ese tipo de posicionamiento, pero también entre partidos de oposición, especialmente esos populistas, algunos de los cuales incluso contaron con el apoyo de Estados Unidos para su crecimiento en sus países. Agora para ellos puede ser más interesante volver a aquellas que eran las posiciones populistas y nacionalistas europeas de incluso hasta 15 años atrás o 20 años atrás, que eran en general anti-Estados Unidos. Entonces, una iniciativa que pueda debilitar la OTAN significativamente solo puede partir de los propios europeos porque sirve a los intereses europeos. Me acuerdo que, por ejemplo, Francia, en la época de Gaulle, de hecho, tomó la decisión de alejarse de la OTAN. Por supuesto que hubo una reacción de Estados Unidos, que fue el mayo de 68, que algunos consideran la primera revolución colorida, la primera revolución de colores, pero aún así existe ese precedente, ese histórico,
de liderazgos europeos fuertes decidiendo alejarse de la OTAN. Alguien como De Gaulle no existe hoy día, por supuesto, pero aún así, desde el interés pragmático de los europeos, puede ser que la demanda por una revisión de la presencia, no necesariamente de todos los países europeos, pero de algunos de esos que son más fuertes, eso es algo que puede pasar en el futuro, especialmente si esa tendencia de Donald Trump de poner los intereses estratégicos de Europa en riesgo para hacer sus aventuras en Medio Oriente o en otras partes del mundo, si eso se confirma y continúa en los próximos años de su mandato.